Vamos a estudiar la palabra, ¿están de acuerdo? Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y el verso 8. Eclesiastés capítulo 7 y el verso número 8. Vamos a leer el primer párrafo de este versículo, ¿correcto? El primer párrafo dice así: Eclesiastés capítulo 7, verso 8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Vamos a leerlo a una sola voz. Mejor es el fin del negocio que su principio. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Mejor es el fin del negocio que su principio. Quiero titular esta enseñanza: la perseverancia. La perseverancia. Desde el punto de vista sociológico, dicen que una generación se compone o oscila entre 25 y 40 años. Y durante este periodo, pues hay una cantidad de cambios significativos, en el sentido de que cambia en parte la cultura, cambian las políticas, cambia mucha forma de la perspectiva de la vida en cuanto al pensamiento, en cuanto a los avances. Vemos que una generación a otra siempre hay muchos cambios, se dan. Y quiero hablarles un poquito de la perseverancia, porque es una de las debilidades de esta nueva generación, es decir, la inconstancia. Lo contrario, es una generación inconstante, es una generación, según vamos a analizar, una generación que no persevera mucho. Y para entender qué ha pasado, o qué ha motivado, o qué ha golpeado, qué ha afectado a esta nueva generación de ser tan imprecisa en los procesos, tan inconstante y, ¿por qué no decirlo?, dejar las cosas tan inconclusas, vamos a analizar entonces cuáles fueron las motivaciones. Si hablamos que estamos en una nueva generación, desde el punto de vista geopolítico, se habla de que estamos viviendo una nueva generación después de la caída del muro de Berlín. Estamos hablando de 1989, fin del comunismo y de la Guerra Fría. Cuando se habla de la Guerra Fría, el mundo estaba polarizado en dos hemisferios. Se hablaba del hemisferio occidental y el oriental. Uno era más conservador y el otro era más liberal. Sus políticas o su forma de pensar, realmente no quiero detallar eso porque no es el tema, pero solamente a darles una descripción de cómo el mundo se percibía. Hoy, por ejemplo, las fronteras están abiertas y hay propuestas de neoliberalismo, es decir, de fronteras abiertas en todo, pero 30 años atrás no era así. Todo eran bloques cerrados. Y lo que me llama la atención es que se proyectó una sociedad perfecta en muchos aspectos, en todo lo que eran sus ideologías, en la forma en la cual se estaba investigando inclusive al hombre. Porque en la Edad Media, las motivaciones de las personas eran lo trascendental, es decir, quién es Dios, de dónde vengo. De hecho, los teólogos o la iglesia como tal, hablando de la iglesia tradicional, era la que tenía las decisiones o asentaban precedentes que eran irrefutables. Es decir, lo que decía el teólogo, lo que decía la iglesia, era no solamente palabra de Dios, sino que no se podía cuestionar. Y ellos se metían inclusive en asuntos políticos y aún de ciencia. Había, por ejemplo, teorías como que la Tierra era el centro del universo, en la época medieval, que la Tierra era el centro del universo. Pero cuando empiezan a levantarse algunos pensadores de la época y empiezan a hacer experimentos científicos, inventan, por ejemplo, el telescopio y otras cosas más, se dan cuenta que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. Entonces, todas aquellas teorías y argumentos
que era prácticamente la última palabra, pierden valor y empiezan a ser cuestionadas. Y no solamente a ser cuestionadas, sino a decir, los teólogos no tienen la última palabra. No me interesa saber ya de dónde vengo. Me preocupa más bien ahora conocer al hombre. Vamos a investigar al hombre. Vamos a ver el hombre que tiene. ¿Cuál es la propuesta del hombre? Y nacen algunos pensadores donde dicen, el hombre es la medida de todas las cosas. Vamos a investigar al hombre. Entonces, cuando empieza esa revolución del pensamiento, de la ilustración y todo eso, claro, vienen una cantidad de experimentos y también de descubrimientos. Descubrimiento de América, el invento de la imprenta, la revolución industrial. Dos oleadas tuvieron en Francia. Entonces toda esa revolución tecnológica donde el hombre dice, ya podemos interpretar este mundo. Ya no necesitamos a Dios. Dios fue un bastón que nos ayudó durante mucho tiempo a caminar, pero ya no lo necesitamos. Entonces, resulta que de ahí en adelante, hermanos y amigos, viene una cantidad de propuestas donde las motivaciones humanas se centran en el hombre. Todo es antropocéntrico. El hombre es el que tiene la respuesta a todo. Entonces se crean una cantidad de ideologías, tanto de gobierno como de pensamiento. Pero resulta que el siglo XX terminó con los peores genocidios, las peores barbaries. Todos los modelos políticos, ideológicos, fracasaron. Entonces, esta nueva generación que nace, esta nueva generación, digámoslo, residual, es una generación entonces insatisfecha. Ya no cree en las ideologías, ya no cree en los gobiernos, ya no cree en los sacerdotes, ya no cree en los pastores, ya no cree en las instituciones, ya no cree en la autoridad, no cree en nada de aquello que sea un ideal, sino que esta nueva generación dice, queremos vivir el aquí, el ahora y el ya. No me interesan las proyecciones, no me interesan las ideologías, quiero vivir el momento. Y por eso, estimados hermanos, es que es una generación que desde el punto de vista profético el Señor ya había contemplado. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Esta generación que estamos viendo, que lleva aproximadamente 30 años, es una de las generaciones más inconstantes que ha existido. ¿Y por qué lo digo? Ustedes lo analizan, ustedes tienen, o usted mismo quizás puede ser víctima de lo que está pasando, donde vemos que hoy reina el imperio de la inestabilidad. El miércoles hablaba sobre el reino de los cielos, hoy quiero darle ese matiz también, y estamos viendo en el reino de la inestabilidad. Nada es seguro. Esta pandemia, por ejemplo, nos mostró que nada es seguro, que todo es fluctuante, que todo es simplemente pasajero y se puede derrumbar fácilmente. Pero también no solamente las instituciones, sino el pensamiento humano. Hoy vemos que las personas son inconstantes. Usted empieza un emprendimiento y dice, monté mi negocio, y apenas llega una crisis, dice, no, ya me quebré, ya voy a cerrar esto, y lo cierra. Y ya no persevera. Se casa y a los 6 meses, por cualquier problemita, ya se quiere divorciar. O está buscando, no, me voy para donde mi mamá, que esto se acabó, y no persevera. Empiezan a estudiar y vemos que muchos están dejando su carrera inconclusa. Empiezan a estudiar y todo, y que muy bueno y todo, y el entusiasmo, y ya el segundo o tercer semestre y deja incompleto todo. Y vemos entonces que por eso están surgiendo una cantidad de propuestas mediáticas donde te ofrecen hacerte millonario simplemente por ser un influencer o hacer algo, y se ve así de para qué estudio, eso es lo más fácil. Hago esto y ya, y empiezo a facturar. Entonces, se ha levantado un mundo mediático, es una generación inestable,
Una generación que dice, si estudio no puedo trabajar, si trabajo no estudio, todo es difícil y todo se ve complicado. Y vemos que la gente no persevera. Yo les decía esta mañana a los hermanos que antiguamente hay muchas cosas que la generación anterior lucharon y lograron tener algunos valores que funcionaron, y a nosotros nos puede funcionar también. Y era que, por ejemplo, en el matrimonio, yo me acuerdo, y mi papá y mi mamá están aquí, ellos cuando estaban jóvenes como pareja, nosotros estábamos niños, tenían muchos conflictos de pareja y peleaban y todo. Yo me acuerdo que yo adolescente me le acercaba a mi mamá y le decía, mamá, deje a mi papá, déjelo. Y mi mamá, ella se reía y de pronto así en medio de su malestar decía, ¿sabe por qué yo no lo dejo? Por ustedes, ¿cierto? Por los hijos, ¿se acuerdan? Y eso a veces había maltrato, había violencia, había machismo, había una cantidad de cosas que naturalmente las rechazamos y no era el ideal tampoco, no era el ideal, pero había algo que había que rescatar, y era que había perseverancia. Y después ella me decía, tranquilo, que él cambia. Y yo me acuerdo una vez mi mamá me dijo, ustedes un día se van a ir, se van a casar y yo me voy a quedar con él solito. Y es verdad, mire, ya después de tanto tiempo, ahora mi mamá es el que le pega los coscorrones a él. Ahora ya ella es lo que lo controla, entonces, y ya todos nos fuimos. Y así es, en la vida hay cosas que de momento uno no entiende. Y le faltó a uno quizás perseverar. A veces nos sentimos frustrados porque hubo muchos proyectos, muchas cosas que Dios nos entregó y nos faltó ser más perseverantes. Y algunos se sienten frustrados hoy, pero este mensaje no es para que usted se sienta o recuerde esa frustración de esa pérdida, sino que entienda que hay algo importante en este tiempo que hay que aprender, y es la perseverancia. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es perseverancia? ¿En qué hay que perseverar? ¿Será importante la perseverancia? Les pregunto a ustedes. ¿Sí es importante la perseverancia? Mire, la perseverancia viene de una palabra griega, prokasteresis, que significa estar aferrado, ser constante de una forma prolongada. También pudiéramos interpretar lo que es permanecer largos periodos de tiempo en algo. En otras palabras, ser constante. Pero para perseverar, uno debe entender varias cosas. Lo primero es ¿en qué tengo que perseverar? ¿En qué? Y hay algo que el Señor dijo proféticamente que iba a afectar mucho a las personas, y era que cuando alguien escuchara la palabra del Señor, tenía que recibir esta palabra, bautizarse en el nombre de Jesús y perseverar. Hay muchas personas que buscan a Dios solamente para un favor, ¿cierto? Vemos inclusive cantidad de iglesias llenas, mucha gente que va los domingos a buscar una iglesia para escuchar un buen sermón, una buena palabra, que de hecho lo asocian como una conferencia motivacional que los mantiene de pronto actualizados y motivados, pero resulta que es solamente una motivación, porque ya cuando te enfrentas a la realidad, esa motivación se cae. Entonces estamos viviendo una sociedad del bienestar donde la gente busca solamente el bienestar, sentirme bien, pero no hay un compromiso. Entonces el Señor en su palabra dijo que en los últimos tiempos los hombres no solamente serían de doble ánimo, sino que iban a ser inconstantes en todo, en sus caminos, sus decisiones. Por eso, cuando Jesús estaba con los discípulos, ellos le preguntan, me le baja un poquito por favor, ellos le preguntan, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Entonces el Señor le saca una lista a los discípulos, eso está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y el verso 13 en adelante, y les dice, mira que nadie os engañe, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, enfermedad, todo lo que estamos viendo, habrán terremotos, cambio climático, todo lo que estamos viendo.
Pero en el verso 13, mire lo que él dice, en el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que el Señor ya lo había, digámoslo así, pronosticado de que la perseverancia iba a ser uno de los flagelos de esta generación. Mire, yo veo con preocupación que mucha gente llega a la iglesia y entiende la palabra. Yo sé que muchos de ustedes aquí no son ajenos a estos temas, han leído la Biblia, saben que viene un final, saben que hay un Salvador que se llama Jesucristo. Muchos de los que están aquí somos conscientes de que este mundo así como va a ser insostenible y que va a haber un final. Todo eso lo sabemos. Y no quiero ser apocalíptico, pero es la verdad, hay que decirlo. Mire, estamos cerca ya a un final. Y aún la misma ciencia, la gente, la expectativa del mundo es esa. Viene un final. Y con todo y eso la gente no le preocupa. Dice, no, yo quiero vivir el momento, yo quiero vivir. Después tomo una decisión con el Señor, después me arrepiento, después me bautizo, después, como en estos días hablaba con una joven, me decía que ella se iba a entregar cuando fuera, con todo el respeto, cuando yo ya fuera una adulta mayor ya, una ancianita, ahí ya se iba a entregar al Señor, porque ella necesitaba supuestamente quemar muchas etapas de su vida y que ya cuando ya el cuerpo no respondiera a nada, entonces ahí ya se entregaba al Señor. ¿Será que eso es una idea inteligente? Es increíble cómo las personas hoy buscan a Dios solamente por el momento, por el favor. Entonces llegan a la iglesia, Dios les habla, Dios les ayuda, Dios los corrige, Dios los orienta, se sienten bien y cuando ya todo está bien, estable, sientes el bienestar, entonces vuelves a lo mismo y te la pasas así, entrando y saliendo y nunca tienes una decisión firme con Dios, ni con nada, porque si usted no es firme con Dios, tampoco va a ser firme o va a ser estable con nada. Es aquí donde creo yo que la prueba máxima es esta: cuando usted le es fiel a Dios y constante, usted puede ser fiel en todo y constante en todo. Pero si usted no le es fiel a Dios y no es constante en Dios, así será toda su vida también. Y mire, el Señor lo dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Muchas personas son, y me incluyo, somos mediáticas, donde pensamos de que todo tiene que resolverse rápido y de una, y entonces queremos que Dios nos responda ya, y si ya Dios no responde, entonces no funciona o no me quiero comprometer, o no, Dios, la expectativa que tengo de Dios es demasiado alta, yo creo que con Dios no es tampoco tanto, de vez en cuando. Entonces resulta que usted cuando no ve resultados, usted entra en un pánico, en una angustia y aborta todos los procesos, renuncia a todo y mantiene así, saboteando todo lo deja inconcluso, porque dice, no, con Dios experimento, pero también Dios se demora, también voy a buscar una ruta más rápida. Y estás cometiendo un error, porque si hay algo que el Señor insiste es que tú perseveres. Ahora, ¿en qué hay que perseverar? En la oración. En la oración. Mira lo que dice Efesios capítulo 6 y el verso 18, creo, si no estoy mal. Sí, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano Leandro, si usted y yo aprendemos a perseverar en la oración, esto nos conecta con Dios. Esto me hace, ahora, cuando dice orando en todo tiempo, misericordia, pero ese no es el conducto. El procedimiento es que uno tiene que perseverar en la oración.
Y usted dice, hermano, pero es que Dios no es comerciante, que Dios no es psicólogo para este tema. Y una vez limita a Dios frente a algunas funciones y el Señor va más allá. Dice la Biblia, Él prende los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. El Señor, mire, el Señor es suficiente para todo. Usted y yo no podemos subestimar a Dios. El Señor es muy grande, Él es poderoso, Él es majestuoso, Él es sublime, Él es muy grande. Entonces cuando yo lo considero y le digo, Señor, mi vida, todas las decisiones que yo tomo, le consulto a usted. Hermano y amigo, usted no tiene pérdida. Usted ve cómo Dios le abre puertas, Dios le muestra, Dios lo ayuda, Dios lo orienta. Y usted tiene que perseverar, inclusive así no vea la respuesta. Porque como somos tan mediáticos y esta sociedad cada día proyecta todo, la inmediatez en todo, ¿cierto? Hasta en lo que comemos, chocolate instantáneo, café instantáneo, microondas, todo instantáneo, rápido, de una, internet, email, todo rápido. Entonces, esperar en Dios es un desgaste. Y algunos dicen, Dios se demora mucho. Yo no, con Dios no. Y mire, si hay algo que hay que perseverar, y es el segundo punto que quiero tratar con ustedes, es perseverar inclusive cuando hay problemas. ¿Sí me escucharon? Hay que perseverar cuando hay problemas. Miren lo que dice Romanos capítulo 5 y el verso 3. Dice, y no solamente en esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Hermana Marta, ¿qué es tribulación? Algo que nos duele. Muy bien. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Bienvenida, Daniela. ¿Para ti qué es tribulación? Un momento difícil. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Andrea, bienvenida. ¿Para ti qué es tribulación? Todo se cierra, todo se nubla, confusión. Claro, y todo lo que ustedes han dicho, excelente. O sea, la tribulación pudiéramos darle una cantidad de sinónimos. Son problemas, son pérdidas, son conflictos, es confusión, todo lo asociado a lo malo seguramente. Humanamente uno piensa eso. Pero resulta que desde la perspectiva de Dios bíblica, escuchen esto, las tribulaciones, los problemas son una gran oportunidad. ¿Sabían ustedes? Y usted dirá, ¿pero por qué, pastor? Mire, dice la Biblia que las tribulaciones, o sea, ¿qué es gloriarnos? Hermano Guillermo, ¿qué es gloriarse? Estar alegre. Entonces ahí dice que hay que estar alegre cuando tengamos tribulaciones. Eso no cabe en la mente humana, eso no cabe, pero es verdad. Dice el Señor, vea, cada vez que usted tenga un problema, alégrese, porque es una oportunidad de pasar a otro nivel. Entonces dice el apóstol, dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea que cuando a uno le llega un problema, esta generación mediática renuncia. No sigo con este negocio, no sigo con este hogar, se acabó. No vuelvo a la iglesia, que ese pastor, que esa iglesia. Y una cantidad, y usted busca un culpable y a todo quiere echarle la culpa. Y no vuelvo, y esto, y renuncio, y ya, y me salgo del colegio, y bueno, y tanta cosa. Pero no, el conflicto no es para que usted renuncie. La tribulación no es para que usted corte, para que usted aborte la misión. No, ese problema te va a llevar a entender, a tener paciencia. Ahora, ¿la paciencia es importante en esta nueva generación? Claro, porque esta generación no tenemos paciencia. Volvemos a lo mismo porque somos mediáticos, todo lo queremos ya. Y como todo lo queremos ya, somos tan intensos que, Señor, que me responda, que me responda, que me responda, ¿se acuerdan del rintón? Que me responda, que me responda, que me responda. Y entonces el Señor entre más intensos seamos, desde el punto de vista de la necedad, porque hay que ser intensos en otras cosas.
o interpretando la intensidad, ¿no? En el sentido de la palabra. Pero cuando usted es intenso dentro de la necedad, es decir, que Dios tiene un tiempo y Él quiere que usted entienda ese tiempo, pero usted dice, no, ya, tiene que ser ya, tengo que viajar hoy, ya. Y mejor dicho, entonces el Señor antes lo pone a esperar más. ¿Seguro? El Señor lo pone a esperar, porque el Señor, hay tres respuestas. Sí, el Señor responde sí, no o espere. Y a veces nosotros queremos, no, que sí. O a veces decimos, Señor, así sea no, pero respóndame. Y a veces el Señor dice, espere. Más duro, ¿no? Porque ahí entra uno en angustia, en ansiedad, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde está usted? Respóndame. Y algunos entonces, en el desespero, ya no buscan ni la dirección de Dios, ni el consejo de Dios, sino que les pasa lo de Saúl, que fue a consultar hasta la bruja, fue a tocar la puerta del infierno. Cuando una persona entra en angustia y no ve respuesta a Dios porque no entiende que Dios le está enseñando paciencia, se angustia y quiere hacer cosas que se van a salir del orden, del propósito de Dios. Dios quizás no quería eso, pero tú te aceleraste tanto y terminas cometiendo errores y tocando quizás la puerta del infierno. A ver, ¿cuántos quieren tener paciencia? ¿Seguro? Recuerdo yo, esa anécdota se la atribuyen al hermano Domingo Zúñiga, familiar de la hermana Matallana. Aquí está parte de su familia, no sé si sea verdad, pero se la atribuyeron a él. Que una vez fue una hermana a pedirle un consejo y le dijo, pastor, yo necesito que Dios me dé paciencia con mis hijos, esos niños son inquietos. Señor, que el Señor me dé paciencia, pastor. Entonces la hermana le empezó pues a hacer esa petición al pastor. Entonces el pastor le dijo, hermana, arrodíllese, vamos a orar. Entonces el hermano empezó a orar, Señor, que la hermana se quede sin empleo, que le caiga una enfermedad, que los hijos se vayan. Y empezó a vaticinar una cantidad de calamidades. Entonces la hermanita estaba ahí, así, no, pastor, no. ¿Usted por qué está orando por? Usted no me entendió, pastor. Y dije, claro. Usted no me entendió que yo le estoy pidiendo que usted ore al Señor que me dé paciencia. Entonces el hermano le dijo, mira, si tú quieres tener paciencia, la Biblia dice que la única forma de recibir paciencia es cuando uno pasa las tribulaciones. Cuando tú pasas el problema, cuando tú enfrentas un problema, pero no te quedas allí, sino que perseveras y dices, no, yo quiero seguir adelante, yo no me voy a quedar aquí. Y usted pasa esa tribulación, entonces ya al final del camino usted siente la capacidad del ensanchamiento, como Dios te enseñó la paciencia. Entonces cuando ya viene otra vez el mismo problema, dice, no, ya, yo ya lo superé, yo viví lo mismo y yo lo enfrenté de esta manera, le di manejo y salí adelante. Y eso te da paciencia. Por eso usted no, usted habla con los veteranos, con los ancianos. Yo me acuerdo cuando yo me le acercaba a mi pastor a pedirle un consejo, a veces yo me demoraba hasta 1 hora contándole mi problema. Pastor, es que pasa esto. Y me acuerdo que el anciano, entonces ya yo terminaba pues de decir todo. Entonces él llegaba y en 1 minuto me decía, bueno, hermano José Luis, vamos a orar. ¿Cómo? ¿Y qué? No, oremos. ¿Por qué? Porque son personas que ya han experimentado tanto, entienden la vida, han pasado por tanto, que ya saben cómo es que Dios obra. Entonces a veces a nosotros nos falta tener experiencia en la vida para entender que hay cosas que llegan, pero no será la destrucción. Es algo que Dios nos está mostrando, es un tratamiento. Si están aquí conmigo, hermanos, seguro los veo como distraídos, pero venga, yo quiero llamar su atención esta mañana. Mire, cuando viene una tribulación es porque Dios te va a enseñar algo. Paciencia. Ahora, ¿por qué el Señor necesita paciencia? ¿Por qué tengo que perseverar en el problema?
porque será inevitable. El Señor dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero Él dijo, confiad, yo he vencido el mundo. Entonces el Señor te dice, tú tienes que ser perseverante en los problemas, pero por eso el problema va a traer un proceso. Entonces el proceso, ¿cuál es? Que después de que tengas paciencia, o sea, que ya tú sientas que tengo la paciencia necesaria o suficiente, entonces te llega una prueba brava. ¿Qué tal eso? Porque el Señor primero lo prepara a uno. El Señor no le manda a uno algo así de una para destruirlo. Él a uno primero lo desajusta un poquito. La tribulación es el desajuste, ¿no? Se desajusta uno un poquito y después que se desajusta, entonces le enseña a uno la paciencia. Y ya cuando uno siente ya como un poquito de paciencia, ahora sí te manda una prueba. Ahora, escuchen esto, Nayibe, la prueba que llega es algo que detrás de esa prueba viene un regalo de Dios, una bendición. Por eso la prueba tampoco es mala. O sea, la prueba es para mostrar tu fidelidad, va a garantizar, va a certificar que lo que tú vas a hacer, vas a demostrarle a Dios cosas. Dios va a quitarte cosas que son innecesarias en tu vida. Entonces, esa prueba te lleva a otro nivel. Y la prueba, ¿qué hace? Produce esperanza. ¿Qué tal eso, ah? ¿Y qué es esperanza? La esperanza es tener la capacidad de estar tranquilo en medio de la desesperanza que vive el mundo. Mire, el mundo en estos momentos está en una incertidumbre, hay una cantidad de enfermedades que se están ahorita activando, enfermedades emocionales, donde la gente está deprimida, la gente está angustiada, hay ansiedad, hay una cantidad de cosas que se están somatizando precisamente de la angustia. La gente no tiene esperanza, la gente está desubicada, la gente no sabe qué está pasando y qué va a pasar. Y esa desesperanza está llevando a muchos al colapso, a que estén tan deprimidos que no quieren vivir, no quieren nada, no quieren estudiar, no quieren proyectarse. Una generación inestable, una generación que no quiere nada, insatisfecha, frustrada. Por eso, porque no hay esperanza. Pero la Biblia dice que la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted tiene esperanza en Dios y aprende a vivir el proceso o los problemas, al final del túnel, usted se da cuenta de eso. Ah, este problema me estaba llevando era eso, a tener esperanza. ¿Cuál es el lenguaje de la esperanza? La fe. Decir, no, Él va a cambiar, las cosas van a mejorar, yo voy a salir adelante. No, esto es temporal, yo sé que el Señor me va a ayudar. Ese es el lenguaje. Porque últimamente tu lenguaje es negativo, tu lenguaje es pesimista, tu lenguaje en este momento seguramente no es el mejor. Y Dios quiere que tú entiendas eso esta mañana, que tú estás metido en un proceso, pero no te quedes allí, porque si te quedas allí te vas a destruir. Dios quiere que perseveres, que pases al otro lado. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Porque si tú te quedas allí no vas a entender. Tú tienes que avanzar un poquito más. Y cuando avances, entonces Dios te va a enseñar de que era necesario eso. Era un proceso solamente. Número 3. ¿En qué tienes que perseverar? En hacer el bien. En hacer el bien. Eso es bravo, difícil. Porque es que ya me la hizo. Me la hizo una. Me la hizo 2. Me la hizo 3. Es cínico, es cínica, sin vergüenza. Tiene la conciencia cauterizada. O a veces generalizamos, dice, no, yo ya no creo en fulano y tal, porque todos son así. Todos los hombres son iguales. Y a veces nos vamos más allá de la región. Todos los nariñenses son iguales, todos los antioqueños son iguales, todos los bayunos son iguales. O nos vamos al género, todas las mujeres son iguales, todos, y así. Entonces generalizamos por una mala experiencia y así calificamos todo y etiquetamos a las personas y ya ahí no pasa nada. Pero no, así hayas tenido una mala experiencia con alguien o con algo, usted no puede generalizar y frenarse frente a la oportunidad de conocer gente o darle oportunidad a personas.
Miren lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12 y el verso 21. Romanos 12, 21 dice: no seas vencido ¿de qué? De lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué tal eso? Léanlo conmigo nuevamente. No seas vencido, vence con el bien el mal. Hoy esta generación que es inconstante dice: no, yo ahí no hay nada. Eso un clavo saca otro clavo, ¿cierto? Y dice: no, yo no sigo. O ya me la hizo, o me la vuelve a hacer. Y esta generación no le gusta perseverar. Entonces, mire, no hay que pagar mal por mal. Uno tiene que perseverar haciendo el bien. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende que el bien o que si usted paga con la misma moneda, o que usted sigue, que si este me hizo, entonces yo le hago esto, o que si este me hizo este daño, yo le hago este otro daño, realmente la víctima es usted. Porque hay cosas que se pueden solucionar de otra manera, y simplemente haciendo el bien. Yo recuerdo el cumpleaños de mi esposa. Yo no sé si les conté una vez esa experiencia. El primer año de casado, se me olvidó el cumpleaños de mi esposa. Eso es como una tercera guerra mundial, ¿cierto? Los que somos casados. El primer año se me olvidó el cumpleaños, porque yo me casé en diciembre y ella cumplió en mayo, perdón, ya, poder, que no esté viendo esta transmisión. En mayo 14. Y resulta que nos levantamos temprano, ella se levantó contenta y se arregló, y yo entraba y salía, llegué como a mediodía, y ella se vistió muy elegante y me miraba así como, y me miraba: ¿y qué? ¿Y dónde vino? ¿Y qué trajo? Y no, yo sano, y no, que ya vengo, traje esto, y salía otra vez, y nada. Cuando llegué como a las 6 de la tarde, ya ella se había quitado la ropa elegante, ya estaba en traje de pelea. Y me estaba mirando ya rayado, así como rayadito, ya mal geniado. Entonces yo le dije: ¿usted qué le pasa? Yo: no pasa nada. Cuando una mujer le dice no pasa nada, ay. No pasa nada. Yo: pero cuénteme, ¿qué le pasa? No pasa nada. Yo: pero bueno, yo volví, no la cogí, hermano, no la cogí. Y me fui otra vez. Y ya llegué como tarde, sí, no me acuerdo, tarde, llegué íbamos a ir al culto, me acuerdo, llegué como a las 6 y algo, y arreglémonos, y nos fuimos al culto, y adoramos al Señor, y yo vi que ella también se conectó con el Señor, y todo. Llegamos a la casa, y enojada todavía, y yo inclusive le dije: mi amor, pero ¿qué te pasa si venimos de la iglesia y estás enojada? No, ya no aguantó, y me dijo: no, es que usted esto y esto, y el día de mi cumpleaños ni siquiera una chocolatina, nada. No, eso yo me tiré al piso. No, eso ya no valía nada. Eso ahí ya no, eran esfuerzos fallidos, ya no pasaba nada ahí. Entonces, bueno, yo cumplo el 8 de julio, 2 meses después. Y ella entonces dijo: es mi oportunidad. Por eso uno tiene que perseverar en hacer el bien, ¿sabía usted? Esa es la medicina, el antídoto. Ese día convocó a mis mejores amigos al apartamento. Mandó a preparar una comida especial, la que a mí me gusta. Invitó mariachis, compró torta, a todos les dijo que tenían que, ninguno se presenta. El lema de esa reunión era: ninguno se presentará con las manos vacías. Imagínense, un lema de una fiesta para que la tengan en cuenta. Y todos llegaban con regalos. Y cuando yo llegué, inclusive fue sorpresa, cuando yo llego y veo todos mis amigos, regalos, y cuando la torta, y el mariachi, no, hermanos, no, a mí me dio una vergüenza. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo eso harás que su cara le arda de vergüenza. Hermanos, cuando uno le hacen algo malo,
Usted no puede frenarse en ese proceso y pensar que todo el mundo es igual o que todo el mundo le va a hacer lo mismo. No pague mal por mal. Aplique este principio. No sea vencido de lo malo. Usted persevere. Haga el bien. ¿Cómo es que dice el dicho? Hace el bien sin mirar a quién, algo así. Sí, o sea, usted siempre haga lo que tenga que hacer, pero no se enferme. Porque el problema es que cuando usted se enferma, cuando usted dice, no, es que así me pagan todos y así es, y ya es que yo he sido así y por eso es que me la montan. No, hermano. Eso inclusive a usted le gusta ser así. Usted le gusta ser, esa es su naturaleza. Usted no puede privarse de algo que es su ser. Usted no puede vencerse, usted no puede quedarse en el camino. Y cuando usted y yo aprendemos a perseverar, escuchen esto, a perseverar en hacer el bien, hermano, uno ve resultados. Porque todo lo que usted siembra, eso recoge. Lo que usted siembra, recoge. ¿Ustedes creen que a mí me olvida esa fecha, el 14 de mayo? No, eso para mí es un fantasma esa fecha. Yo la pongo hasta el recordatorio un mes antes por si falla. Si fallo. No, porque ya eso fue una lección increíble. Entonces, es importante perseverar. ¿En qué más hay que perseverar? Hermano, no se descuide en venir al culto. La Biblia dice, no dejarse de congregar, como algunos tienen por costumbre. Hay personas que se congregan una vez cada 15 días, cada mes, y ahora con el tema virtual, lamentablemente muchos hasta ya no vienen a la iglesia, sino que quieren estar conectados virtualmente. Mire, ¿por qué es importante el congregarnos? Porque es el cuerpo de Cristo. Aquí hay comunión, aquí se derrama el Espíritu Santo. En casa también, cuando no existen las posibilidades. Hay hermanos que realmente están en casa porque por esta situación de pandemia se están cuidando, se sienten amenazados y por eso están, y es entendible eso. Pero en el momento que usted pueda venir al culto, hermano, no dude esto, no negocie esta oportunidad. Porque mire, yo no sé si le está pasando a usted, pero a veces uno llega aquí a la iglesia triste, uno llega confundido, uno llega con una cantidad de problemas y uno empieza a cantar al Señor, uno empieza a adorar al Señor, uno ve a los hermanos, uno escucha esa palabra y yo les pregunto a ustedes, ¿uno siente que empieza a sentir paz y tranquilidad? ¿Sí? ¿Sí lo han sentido? Uno empieza a liberarse, uno empieza a entender muchas cosas y ya uno no solamente entiende, sino que siente otra vez que el Señor lo fortalece y uno dice, no, ya entendí, qué cuento no, yo no voy a volver atrás, y uno persevera. Por eso es importante, hermano, esto aquí se convierte en un lugar de refugio. Este lugar es el consultorio de Dios. Él aquí sana heridas, Él aquí restaura, Él aquí hace milagros extraordinarios. Es importante eso. Y termino diciéndoles que hay que perseverar en la fe. En la fe. Miren, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en el capítulo 1 de Timoteo 6:12, él le dijo que había que perseverar en una batalla, y esa batalla era la fe. Y les voy a explicar por qué. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque si hay algo que al enemigo de nuestra alma le funciona, es apagar la fe. Mire, si usted y yo, el enemigo logra desestabilizarnos en la fe, ya logró su objetivo. ¿Por qué? Porque lo contrario a la fe es la incredulidad. Entonces la incredulidad es lo que anula las posibilidades de usted ver el mundo espiritual, de ver cómo Dios actúa, sus promesas. Entonces usted ya todo lo califica o lo mide desde el punto de vista terrenal. Y usted piensa que es la persona la que le hace daño, usted piensa que está solo, que es por sus fuerzas, usted siente que no, que usted mismo es el que tiene que hacer las cosas. Es decir, usted se vuelve terrenal, carnal, y no percibe las cosas del Espíritu. Entonces uno se vuelve, discúlpeme la expresión, torpe. Y en esa torpeza uno no ve cómo Dios actúa. Pero si usted tiene fe,
La Biblia dice por fe andamos. Es el sentido, el único sentido, si así como están los 5 sentidos humanos, ¿sí? Que es el del tacto, de la vista, etcétera, etcétera. El único sentido espiritual es la fe. Por eso cuando usted desarrolla la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Cuando usted oye la palabra se activa su fe y la incredulidad se aleja. Y la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Por eso es posible que esta mañana o ya tarde usted está desanimado, usted está diciendo: no, hermano, es verdad, yo a veces soy de doble ánimo, yo soy incrédulo, incrédula. El enemigo sabe que esa es mi debilidad y por eso yo a veces estoy haciendo las cosas bien y me llega el pensamiento, o yo no logro entender, no logro creer todo lo que está escrito en la Biblia o lo que Dios tiene para mí, y eso me frena. Pues yo le invito a que usted desarrolle la fe, que usted dígale: Señor, ayuda mi incredulidad, yo quiero ser creyente, yo quiero vivir por fe, yo quiero andar por fe, porque la Biblia dice: para el que cree todo le es posible. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice: no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y la Biblia dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Usted y yo tenemos que avanzar, perseverar. Hermano, persevere. No se quede en el camino, no se quede frustrado ahí, esperando que alguien se compadezca de usted, que le dé una palmadita o que le dé palabras de motivación. No, dígale: yo tengo un Dios poderoso, grande, que está conmigo como poderoso gigante. Dígale: yo creo en mi Dios, el Señor me va a levantar. Oh, hermano, la Biblia dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, que hizo los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Oh, aleluya. Amén. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te estás quedando en el camino, cansado. Qué bueno que cantáramos esa canción: esperaré pacientemente. Aunque la duda te quiera atormentar, tú le vas a decir: no, yo voy a seguir. Que alguien me hizo, no importa, seguiré. No eches a la borda o no tires, como dicen algunos, la toalla por cualquier cosa. Dile esta mañana: Señor, yo seguiré, yo voy a perseverar. Estén en pie un momento. ¿Qué quieres decirle al Señor esta mañana, tarde ya? ¿En qué quieres perseverar? Cierra un momento tus ojos, ahí donde te encuentras. Y es posible que hayan muchas cosas que te afligen porque no eres constante. A veces no eres constante en Dios, no eres constante en tu relación, en tus decisiones personales, no eres constante en el servicio a Dios, no eres constante en tu vida emocional, no eres constante en tus negocios, en el estudio. ¿En qué pasa contigo? Mientras cantamos esta canción, habla con Dios y dile del corazón. Dígale: Señor, yo quiero ser perseverante de verdad. Yo quiero antes acelerar mi paso. Amén. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos y adora al Señor un momento. Adóralo. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón
está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Interprételo: perseveraré en la tormenta. Amén. Métale la perseverancia en esa parte. Amén. Amén. ¿Sí es capaz? Bueno, ya dudo. Amén. Levante sus manos y digámosle: Señor, gracias esta tarde por tu palabra, y que esta palabra va a quedar grabada en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque vamos a perseverar en todo, en nuestra vida espiritual. Vamos a perseverar en nuestra relación contigo. Vamos a perseverar en nuestro hogar. Vamos a perseverar en nuestra vida profesional, económica, en todos los proyectos. Señor, vamos a perseverar. Tú eres aquel que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. No queremos caer en el flagelo de esta generación, porque tu palabra dice: no somos de los que retroceden. Hebreos 10:39. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Queremos seguir hasta el final, porque tu palabra dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor, guárdanos de regreso a nuestro lugar de origen. Despídenos en paz. Guárdanos, Señor, y desbarata toda obra del diablo en contra nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, aunque tardare tu respuesta.
en tu providencia. Tú siempre tienes el control de mi vida y de mi corazón. Siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control de mi familia y mi trabajo. Siempre tienes el control. Aleluya. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.